Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a este espeluznante día, donde les traemos otra historia de Historias y Cuentos, episodio número 39. Y continuamos con cuentos clásicos de terror, prosiguiendo con este bonito mes y el que sigue. Pero antes de proseguir al cuento, dejemos la mención honorífica de siempre. Recuerden que las chicas de Moon Potions quieren acompañarte en tu día a día a convertir lo cotidiano, lo mundano, en un ritual placentero, donde puedas conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que si vives en la Ciudad de México, cerca de Zapopan, quieres cuidar tu alma, mente y cuerpo, chécalas en Moon Potions. Sus redes sociales son en TikTok e Instagram, Moon-Potions. Así que ahora que hicimos la mención, y espero les guste cuidar su alma, mente y cuerpo, y las contacten si así lo desean, proseguimos con el episodio número 39 de Historias y Cuentos. Beacon, el diablo. Joseph Sheridan Le Fanu. Dos solteronas ricas me dieron la tarea de visitar una de sus propiedades cerca del famoso bosque de Pendle, lugar terrorífico que dio origen a una célebre leyenda, las brujas de Lancashire. Debía examinar la casa para repartirla por igual entre las hermanas. Me vi obligado a hacer la última parte del recorrido a caballo, por senderos poco conocidos y menos frecuentados. El otoño le daba un aspecto lúgubre al paisaje. Me detuve en una posada para cenar algo y dejar que los caballos descansaran. El posadero tenía aspecto rudo, pero era parlanchín y gustaba de la convivencia. Yo tenía curiosidad por saber algo acerca de Barwick, que es el nombre del lugar al que me dirigía, pero el hospedero no tenía mucho que contar. Me dijo que hacía más de 20 años que los únicos que habitaban ahí era el jardinero y su esposa. También me advirtió que ya se había formado leyendas acerca de la casa abandonada, pero que eran meras supersticiones. Reanudé mi viaje largo decepcionado por no haber obtenido información, y cuando llevaba una hora de camino, comencé a cruzar una gran región de pastos. Supe que me faltaban unos 15 minutos para llegar. Después de algún tiempo volví a introducirme en el bosque y pude ver la mansión de Barwick. Ver la mansión de Barwick May. Era muy grande, blanca y negra, y estaba rodeada de inmensos árboles que proyectaban largas sombras sobre el terreno. Tenía un jardín con un muro completamente gris y repleto de hiedra. Al final del mismo se veía un lago muy quieto que parecía frío y negro. Daba la impresión de esconderse por sentirse culpable. Sentí que corría peligro y percibí que el lago estaba relacionado con eso, pero no sabía de qué manera. Tomé el camino cubierto de hierba bajo las ramas de aquellos inmensos árboles y llegué a la entrada. Pude ver de cerca la fachada grande y melancólica de la casa. Parecía que había sido abandonada hace muchos años. Las persianas de madera ocultaban las ventanas. El patio estaba invadido por las ortigas y el musgo, y los árboles proyectaban tanta sombra que había un efecto de oscuridad. Subí los escalones para llegar a la puerta y miré a mi alrededor. El oscuro lago estaba ahora a mi izquierda, aumentando la melancolía del paisaje. Había una pequeña isla en el centro, adornada con dos viejos fresnos, inclinados el uno hacia el otro y reflejados en el agua. Era un escenario de antigüedad, de soledad, de olvido. Toqué la campana y emitió un sonido hueco que se transformó a la distancia en un tañido grave. Un hombre viejo abrió la puerta y me hizo pasar al recibidor, donde solo había una luz pequeña cuyos rayos se perderían en la negrura del fondo. Casi en tinieblas, el hombre me condujo a través del amplio vestíbulo hasta la sala destinada a recibirme. Era espaciosa y estaba forrada de madera hasta el techo, con un mobiliario anticuado y místico. Una puerta situada en un extremo daba paso al dormitorio que me habían reservado, también forrado de madera. Estaba amueblado con estilo viejo y anticuado. Su ventana daba al lago. Aquellas habitaciones, aunque sombrías y tristes, estaban muy amplias. Después de dar indicaciones sobre mi cena y asearme, llamé al hombre viejo, cuyo cargo era el de mayordomo, y le dije que me acompañara de un paseo por la propiedad. Era una fría tarde otoñal y mi acompañante caminaba demasiado rápido, parecía preocupado. Entre unos grupos de árboles, a varios metros de la casa, pude ver la antigua iglesia parroquial. Tomamos un camino directo y nos acercamos a la puerta de hierro que se hallaba abierta en el campo de la iglesia. Un enterrador estaba dejando las herramientas que había utilizado para cavar una tumba. Era jorobado y cortés. Se ofreció a mostrarnos la iglesia. Había un monumento dedicado a Squire Bowes,
del que las dos solteronas habían heredado la casa y la finca, con bellas frases grandilocuentes acerca de su persona. Debe haber pasado ya 20 años desde que muriera el señor Squire, comenté. Así es, señor. En septiembre se cumplirán esos años, respondió el mayordomo. ¿No era un buen caballero? Pregunté. Claro, señor. Siempre fue buena persona. Nunca hizo daño a nadie, pero creo que al final se volvió loco. Me dijo mirándome de reojo. ¿Cree que perdió el control de su mente? Pues no lo podré asegurar. Parecía endiabladamente seguro de todo lo que hacía. Solo es una suposición. El relato de Tom, el mayordomo, me pareció bastante enigmático. Sin embargo, preferí no hacer más preguntas. Regresamos por el camino que habíamos tomado. Estaba oscureciendo. Recorrimos un sendero cercano por dos muros de piedra, cuando algo que corría en zigzag pasó a toda velocidad junto a nosotros, emitiendo un sonido de estremecimiento y risa atemorizada. Se trataba de una figura humana que al principio me sorprendió mucho. Ahora buscará dónde dormir. En los últimos 20 años, ese muchacho no ha dormido en casa y no lo hará mientras viva, me dijo Tom. ¿Está loco? Pues más bien es idiota. Nosotros le llamamos Deacon, el diablo, porque diablo es casi la única palabra que sale de su boca. Tuve la impresión de que aquel idiota estaba relacionado con la historia del señor Squire. Dígame, ¿me equivocaría si pensara que cuentan cosas extrañas sobre él? Pregunté. Pues yo diría que no. Hace 20 años que no duerme en casa. Es el tiempo que tiene de muerto el señor Squire. Pues sí, señor. Así es. Quiero que esta noche me cuentes la historia de ese muchacho, Tom. A Tom no le agradó la idea, y, mirando fijamente hacia adelante, conforme caminábamos, me dijo, mire, señor, la casa ha estado tranquila. Nadie la ha alborotado ni dentro ni fuera, ni en los bosques desde hace 10 años o más. Además, mi mujer afirma que no se debe hablar de estas cosas, y lo mismo que yo. Asegura que es mejor dejar que los demonios duerman. Cuando terminaba de hablar hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. El paisaje se estaba oscureciendo cada vez más. Los árboles solemnes y el perfil de la casa ejercieron sobre mí una influencia sombría. A nuestra llegada, un leve ambiente de comodidad disipó un poco mi tristeza. Me sentí contento por la luz de la chimenea y las velas alumbrando la cena en una mesa con mantel blanco. Me hubiese gustado escuchar la historia de Tom, pero después de comer me sentí cansado y me fui a dormir. Lo hice profundamente, pero más tarde contaré qué fue lo que me despertó aquella noche. Que, aunque no fue muy extraño, sí fue importante. A la noche siguiente había terminado mi encargo en Barwyke. Todo el día trabajé duro y una vez llegado el anochecer me encontraba de nuevo cenando en la sala, de la cual abrí las ventanas grandes. Estaba sentado, después de cenar, con el agua y el brandy a mi lado, mirando hacia la oscuridad. No había luna y los árboles circundantes hacían que la negrura parecía extremadamente profunda. Tom, le dije, debes decirme quién, además de tu esposa y de ti, durmió en la casa ayer por la noche. Tom, que estaba sentado junto a la puerta, me miró sin decir una palabra. ¿Que quién más durmió en la casa? Repitió. Nadie. Señor, se lo aseguro. Afirmó con una mirada que pedía más preguntas. Pues es muy extraño. ¿Tú no entraste a mi cuarto anoche? No entré si no hasta esta mañana. Eso podré jurar. Pues bien, objeté. Hubo alguien más y también podré jurarlo. Estaba tan cansado que no conseguí levantarme. Me despertó un sonido que me hizo pensar que las latas de estaño donde guardo mis papeles se habían caído al piso. Escuché pasos lentos en la habitación y, además, había luz aunque recordaba haber apagado la vela. Pensé que debía ser tú, que habías entrado por mi ropa. Mas fuese quien fuese, se marchó. Como la cortina estaba un poco abierta, vi una luz en la pared opuesta, como la que arrojaría una vela desde el exterior si estuvieran abriendo con lentitud la puerta. Me erguí en la cama y vi que la puerta se estaba abriendo con una mano sosteniendo su borde. Una mano muy rara. Enséñame la tuya. Extendió la mano para que pudiera inspeccionarlo. Pues no, a la tuya no le pasó nada. Aquella era diferente, muy gruesa y con el pulgar demasiado pequeño, con una uña larga y curva. ¿Quién anda ahí? Indagué. Y cuando hice esta pregunta, la mano de luz se retiraron. El viejo Squire Bowes, lo que usted vio fue su mano. Dios y apiada de nosotros, el dedo roto y la uña en forma de garra. Tuvo mucha suerte de que se fuera cuando hizo la pregunta. Usted vino aquí por las señoritas Dimmock, y el señor Squire nunca quiso que ellas pusieran un pie en estas tierras.
Estaba haciendo un testamento muy diferente al de hoy cuando la muerte se lo llevó. No podía soportarlas. Incluso yo me llené de resentimiento cuando supe que usted venía aquí por ellas. El señor ha vuelto. Cenando un poco a Tom, logré que me contara las cosas que habían sucedido cuando murió el viejo Squire. Como usted sabe, el señor Squire no dejó testamento. Toda la gente de los alrededores se entristeció de que muriera, pues era muy querido en la comarca, y por eso resulta sorprendente lo que sucedió después de su fallecimiento. Lo primero que hicieron las señoritas cuando heredaron la propiedad fue comprar ganado para los pastos. Resultó una verdadera imprudencia dejar pastar a las bestias a su antojo. No pasó mucho tiempo antes de que el ganado comenzara a enfermar. Las bestias morían por docenas. Entonces empezaron a circular historias extrañas. Primero un hombre y luego otro. Dijeron haber visto a Squire Bowes hacia el anochecer, caminando tal como solía hacerlo entre los viejos árboles. Se aproximaba al ganado y lo acariciaba. Aquellos animales que recibían contacto de su mano morían rápidamente. Nadie lo vio nunca de cerca en el parque o en el bosque, pero todos conocían a la perfección su modo de andar, su figura y la ropa que usaba siempre. Los vecinos fueron invadidos por el miedo, y ya nadie quiso tomar el camino del parque, ni pasear por el bosque. En aquel tiempo había un tal Thomas Pike. Fue mozo de cuadra del viejo Squire y estaba a cargo del lugar, siendo el único que solía dormir en la casa. Thomas se enojaba al escuchar estas historias, de las que no creía nada y que le quitaban a la gente que cuidaba el ganado, pues todas tenían miedo. Por eso escribió una carta mandando traer a su hermano Dico. Apenas llegó su hermano, el ganado empezó a mejorar. La gente siguió obstinada diciendo que aún veía al viejo Squire, paseando por los claros del bosque, pero ya no se acercaba al ganado desde la llegada de Deacon Pike, quien solía quedarse mucho tiempo en pie mirando los animales. Hasta una hora permanecía inmóvil. Thomas y Deacon eran los únicos que vivían en la casa. Dormían en la cama grande de la habitación de los criados. Thomas se acostaba junto a la pared. Una noche, mientras Deacon dormía profundamente y Thomas pensaba, con los ojos vueltos hacia la pared, esta se abrió con lentitud y el que entró por ella fue el viejo Squire Bowles, con el rostro tan cadavérico como lo tenía dentro de su ataúd. Thomas se quedó sin respiración y no podía apartar los ojos de él. Squire llegó al lado de la cama, puso sus brazos por debajo de Deacon y levantó al muchacho, quien permaneció todo el tiempo dormido y se lo llevó. Así fue como Thomas Pike vio la aparición y estaba dispuesto a jurárselo a cualquiera. Cuando sucedió aquello, la luz, que no sabía de dónde procedía, se apagó de pronto y Thomas se quedó tumbado hasta el amanecer. Su hermano Deacon había desaparecido. No pudo encontrar ningún rastro de él en toda la sala, ni en el bosque ni en la finca. Inspeccionaron la isla del lago y lo encontraron sentado debajo del gran fresno con la cabeza perdida. A cualquier pregunta respondía: Bowes, el diablo. Mírenlo, mírenlo. El Bowes, el diablo. Estaba como un idiota, y así se quedará hasta que Dios lo disponga. Nadie puede conseguir que vuelva a dormir debajo de un techo. Va de casa en casa mientras hay luz del día, pero la gente prefiere no encontrárselo en la noche. Tras la historia de Tom siguió el silencio. Estábamos solos en la habitación grande. Yo me encontraba cerca de la ventana mirando la atmósfera oscura de la noche. Me pareció ver algo que se movía en el exterior, y oí un sonido parecido a una conversación susurrada, que de pronto se convirtió en un grito. ¡Hey, Bowes, el diablo! ¡Encima de tu hombro! ¡Hey, Bowes, el diablo! Me levanté y vi la luz de la vela, los ojos salvajes y el rostro cubierto de tizne del que adiviné era Deacon, quien se marchó, susurrando y riendo. Apenas nos vio extendiendo los pulgares como si fuera un amuleto. Tom cerró la ventana. La historia había terminado. Me sentí contento al despedirme y todavía más contento cuando dejé varios kilómetros atrás la casa olvidada de Barwick. Eso fue Deacon, el diablo. Así que proseguimos a la siguiente historia. Así que sí, 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 proseguimos a la siguiente historia. ¿Fue un sueño? Siempre la amé con locura. Para mí era la única mujer en el mundo. El único pensamiento que tuvo mi corazón desde que la conocí. Y todo el tiempo que vivimos juntos gozamos la dicha inmensa de la felicidad. El amor incondicional. Un día ella se murió. Se fue para siempre a la tierra de los hombres. Quedé completamente indefenso cuando falleció. Recuerdo que, la última vez que la vi, ella estaba afuera y regresó a la casa muy empapada por el aguacero. Al amanecer, se convulsionaba por la tos y la fiebre. Así permaneció durante una semana insufrible. Los médicos que la habían visitado no solucionaron nada. Escribieron sus recetas y se fueron muy tranquilos. Solo me quedaron en la memoria aquellos terribles suspiros de agonía.
Después, la imagen del ataúd y el sonido infernal que hicieron al clavar la tapa para enterrarla en ese hoyo oscuro. Mi amor más grande fue sepultado bajo la tierra, apresado en una fosa. No lo pude soportar y di un gran viaje por Europa para olvidarme de ella. ¿Para qué más de gente rica? Ayer mismo he vuelto de París. Otra vez estoy en nuestro cuarto, nuestra cama. La nostalgia me invadió y me impulsó a abrir las ventanas y arrojarme al vacío, pero no lo hice. Mi cobardía me lo impidió. Simplemente me turbé con los recuerdos de mi querida y decidí salir de mi casa para despejar la mente. Cuando salía, crucé por el inmenso espejo del pasillo que había mandado colgar ahí donde estaba. Me quedé inmóvil observando el espejo. Comencé a delirar sobre el reflejo de mi amada en el cristal. Estaba seguro de que éste la había atrapado. Alargué la mano para tocarlo. Estaba muy frío. Salí corriendo de la casa como un zombi y sin quererlo me dirigí hacia el cementerio. Caminé hasta una tumba que tiene una cruz de mármol blanco en la que leía esta inscripción. Amó, fue amada y falleció. Ella estaba debajo de esa lápida, en su ataúd, pudriéndose. Comencé a llorar con el cuerpo vencido y la frente apoyada sobre la tierra. Cuando me di cuenta, ya era de noche. Decidí que me quedaría a dormir sobre su sepulcro, pero no quise que los guardias del cementerio me vieran y fui a esconderme en aquella ciudad de los muertos. No podía ver nada. Caminaba sobre generaciones y generaciones de difuntos. La tierra se los había tragado para que los vivos los olvidáramos. Llegué al final del cementerio y comprendí que estaba en la zona más antigua, donde los muertos llevan más de 100 años y seguramente ya eran tierra y nada más. Incluso las cruces de madera de sus tumbas estaban podridas. El lugar estaba rodeado de altos y tétricos cipreses. Oh, amargo y bello jardín abonado con carne humana. Estaba solo por completo y me acurruqué debajo de un horrible árbol, al cuidado de sus ramas sombrías. Ahí me quedé hasta que la oscuridad fue total en medio de la tierra donde los muertos son los dueños. Comencé a buscar el sepulcro de mi amado, pues ya los guardias debían haberse ido, pero me fue imposible hallarlo. Avanzaba a tientas con los brazos erguidos y tensos. Toqué una inmensa cantidad de lápidas y cruces. Podía leer las inscripciones con las yemas de los dedos. Ah, noche horrible. No podía encontrarla a pesar de mis esfuerzos. Estaba aterrorizado, horriblemente angustiado por la oscuridad y los sepulcros. Miles de sepulcros. Me senté sobre uno, pues ya estaba cansado. Pude escuchar los latidos de mi corazón. Pero escuché algo más. Un ruido extraño y nebuloso. ¿Acaso surgía de la tierra sembrada con cadáveres humanos? Fui dominado por un terror paralizante, helado por el pánico que me convencí de que mi hora había llegado. Me pareció que la lápida de mármol sobre la que estaba sentado comenzaba a moverse. Sí, se movía. ¿O era una alucinación? Di un gran salto y pude ver con toda claridad cómo la lápida era levantada por un muerto. Lo contemplé nítidamente, a pesar de la noche oscura, pues el espectro estaba rodeado por una especie de fosforescencia. En la inscripción de su cruz estaba escrito: aquí fue sepultado Jacques Olivant, que falleció a la edad de 51 años. Fue bondadoso y honrado. Murió en la gracia de Dios. El esqueleto leía su inscripción y agarró una piedra del suelo, que le sirvió para borrar las letras talladas. Las vacías cuencas de su calavera no perdían detalle de su trabajo, y sirviéndose de la punta del hueso de lo que había sido un dedo, escribió con letras fosforescentes: aquí fue sepultado Jacques Olivant, que falleció a la edad de 51 años. Asesinó a su padre a disgustos, porque exigía heredar su fortuna. Sometió a tortura a su mujer y a sus hijos. Se burló de sus vecinos, robó todo lo que pudo y falleció en pecado mortal. El muerto se quedó inmóvil para contemplar su obra. De súbito comenzó a escucharse un gran ruido. Todas las tumbas estaban siendo abiertas desde su interior. Infinidad de esqueletos salieron de la tierra y borraban las inscripciones de sus cruces para describir lo que en realidad había pasado. Pronto pude comprobar que todos habían procurado abusar de sus semejantes viviendo en la malicia. La deshonestidad, la hipocresía, la mentira, la calumnia, la envidia, el robo y el engaño. Todos escribían sobre su verdad, su horrible y sagrada verdad que habían pretendido ocultar. Imaginé que mi amada también había escrito algo y avancé en medio de las osamentas, que parecían no escuchar mis pasos hasta que tuve que detenerme. Estaba frente a mí. El velo negro que cubría su cráneo estaba raído. Recordaba bien la inscripción de su cruz. Amó, fue amada y falleció. En ese instante pude leer:
Se escapó un día de tormenta para engañar a su esposo con otro hombre. Tanto se mojó que le dio una pulmonía que lo mató. Alguien debe haberme encontrado al amanecer, pues estaba tendido sobre la tumba, sin conocimiento alguno. Bueno, esas fueron las dos historias de cuentos clásicos de terror del día de hoy. Pero no se vayan, todavía tenemos cuentos cortos de terror como lo hemos hecho en los anteriores videos. Así que proseguimos. En la tormenta. Así era el tío Gerardo. Cada que nos juntábamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos. Pero ese día no contó las andanzas, sino un cuento de terror en la tormenta, de unos años atrás, y de la que solo se supo había desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco, y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones por las inundaciones, algo que los difuntos molestó y de ahí la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores que en el panteón principal los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rodar por los caminos. Lo que a la comunidad del pueblo asustó ya no eran historias o mitos, era la verdad. Las personas los veían vagar por los caminos, como si deambularan en busca de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos, como si se las tragara la tierra, sin explicación alguna. Desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir por el eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más. Proseguimos con la siguiente historia corta de terror. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas dormí. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaban continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. La palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pintando de la casa. Volvieron al amanecer titiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra «fuera» estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonora había empezado en un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más bajo un titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Esta es la última historia corta de terror que les traemos por el día de hoy. Espero lo disfruten. Mina de diamantes. La minería es una de las actividades más antiguas que ha desarrollado el hombre desde hace siglos, ya que la extracción de piedras preciosas siempre ha interesado a miles de personas. Hoy les voy a contar una historia de terror que sucedió en un pequeño pueblo, hace no mucho tiempo. Resulta que en aquel lugar había una gran mina de diamantes, solo que nadie se atrevía a acercarse siquiera un poco a ella. La razón era porque aseguraban que en su interior vivía una bruja. Nelson creía que todo esto eran supercherías y patrañas. Un día se animó a llevar a cabo una inspección por sí solo, con el fin de demostrarles a los demás que estaban completamente equivocados.
Con solo dar el primer paso dentro del yacimiento, pudo percatarse de que aquella cueva estaba cubierta en su totalidad de diamantes. Inclusive, algunos yacían en el piso esperando literalmente que alguien pasara y los recogiese. Precisamente eso fue lo que hizo. Se detuvo a recolectar unas cuantas piedras cuando de momento escuchó una serie de tétricas carcajadas. Sin saber bien por qué lo hizo, aquella risa lo obligó a adentrarse más y más en la mina. Al ver que tardaba más de lo pactado, sus amigos comenzaron a llamarlo a gritos, aunque sin obtener ninguna respuesta. Mientras tanto, el joven prolongaba su caminata tal y como si se tratara de un zombie, o más bien, de un ente sin alma. En un suspiro apareció la bruja frente a él y le dijo: ¿Por qué entraste a hurtar mis cosas? Yo no he tomado nada que no sea mío, replicó el joven sin inmutarse. Por supuesto que sí. En esa mochila llevas varios de mis diamantes. Ahora pagarás por tu osadía. La bruja levantó una de sus huesudas manos, señaló al muchacho y le lanzó un conjuro. Huesos carnos, sacados, carcomeruntos. La piel y la carne de Nelson se fueron carcomiendo lentamente, no sin antes dejar atrás de sí una serie de alaridos que brotaban de la boca de aquel hombre. Acto seguido, sus huesos fueron convertidos en diamantes. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les gusten los cuentos clásicos de terror y las 3 historias cortas que trajimos de terror. Espero sean su agrado. Y les recordamos que nos pueden seguir escuchando aquí en Spotify, Amazon Music y YouTube. Así que les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Si nos escuchan en Spotify, muchas gracias. Si nos escuchan en YouTube, si les gustó el video, por favor les pediremos que dejen su like. Nos ayudará mucho a seguir creciendo la comunidad. Y si gustan suscribirse y compartirlo, nos harían un favor aún más grande. Yo soy Moon. Nos pueden seguir escuchando aquí en Spotify, YouTube y Amazon Music. Nos pueden seguir en nuestras redes en TikTok e Instagram, que son East y Quen Moon66, donde subimos historias, donde vamos a conocer qué día se subieron los episodios. Normalmente son los viernes. Así que de antemano muchas gracias, que pasen un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la vista.